Ahora vamos a ver la carta de Pablo a los tesalonicenses. Existen dos y son las primeras que escribió. Por lo tanto, estas constituyen la primera parte en ser escrita del Nuevo Testamento. Tal vez ustedes no lo sabían, pero estas fueron el principio. Pablo en pocos meses escribió dos cartas al mismo lugar a la misma gente, y es así como empieza el Nuevo Testamento. Creo que a menudo olvidamos que la primera iglesia no tenía un Nuevo Testamento. Las únicas escrituras que tenían era el Antiguo Testamento, pero también tenían a los apóstoles que predicaban y enseñaban, pero no tenían el Nuevo Testamento. Así es como todo esto empieza. Estas cartas son probablemente las cartas más fáciles de entender que escribió Pablo. Tratan de asuntos muy simples y muy directos. Hay un par de dificultades que tendremos que mirar. Las dos fueron escritas por la misma persona, o mejor dicho, por las mismas personas, porque Pablo asocia a Silos y Timoteo con él. Era un equipo de tres quienes vinieron a Tesalonia, vivieron allí y por lo tanto él escribe a nombre de los tres. Aun cuando la mayoría de la escritura es claramente sus pensamientos escritos para la misma gente, para el mismo lugar y al mismo tiempo las dos cartas son completamente diferentes en atmósfera y temperatura y en tono. Los dos tratan aún de los mismos asuntos y los tratan de una manera totalmente diferente. La primera carta es muy cálida y personal. Él está muy preocupado por ellos y está muy envuelto o involucrado con ellos. Y luego lees la segunda carta y son totalmente diferentes. De alguna manera, él ahora está muy frío con ellos, muy cortante con ellos. No viene como una persona cariñosa, más bien apartada y distante de ellos. Y entonces te preguntarás qué ha pasado tanto con el final de Pablo o con el otro final y entre las dos cartas que ha hecho que cambie tanto la relación. Bien, vamos a explorarlo y hacer la pregunta, ¿por qué? Se debe empezar por el lugar. Es justamente arriba del mar Aegean, fue un puerto importante, sin embargo el puerto se ha encenegado un poco y el mar ya no está tan cerca como estaba antes. Eso ha sucedido con muchos lugares, lo mismo pasó en Éfeso. Pero Tesalónica fue un pueblo clave, crucial. Primero, por estar ubicado en el camino principal romano que iba de Roma a Asia. Se le llamaba el camino de Agnacia y Tesalónica estaba justamente en ese camino. Así que por su ruta era un pueblo clave, pero también era el puerto a la cabeza de todo el mar Aegean. Por lo tanto, era la terminal de toda ruta comercial que transitaba por el mar. Así que era un lugar clave. Si habrías querido establecer una rama de algo allí, el negocio se habría propagado y si quieres establecer una colonia del reino de los cielos allí, se propagaría ampliamente. Pablo se fue de Filipo a Tesalónica, ahora llamada Silónica o Tesaloniki. La gente se ríe de mi pronunciación griega. Les diré por qué más adelante, pero allí lo tenemos, un pueblo clave nombrado después la media hermana de Alejandro el Grande y un puesto de negocio. Ellos produjeron el cambio de moneda más que en ningún otro lugar en los alrededores del mar Egeo, lo cual les dice algo a ustedes. Puesto que había mucho negocio, necesitaban tener dinero en los bancos. Una población muy mezclada, pero especialmente muchos negociantes judíos. Donde vaya el negocio, allí van los judíos. Ellos estaban allí especialmente porque el pueblo se encontraba en vía o en la vía y la ruta del mar. Los arqueólogos han encontrado mucho sobre Tesalónica. Han encontrado el foro romano, encontraron un hipódromo deportivo, incluso encontraron un rótulo de una puerta que decía la sinagoga de los samaritanos. Así que también habían samaritanos. Además de judíos, una población bastante mezclada. Ahora en el libro de los Hechos se nos dice que fue gobernada por una clase de persona especial llamada Politarc. Está probablemente compuesta por dos palabras griegas, poli, ciudad, y arc o arzobispo, gobernante y politarc. La gente suele preguntarse si Lucas fue un buen historiador, porque la palabra politarc no ocurre en ninguna otra parte en la historia antigua y recientemente los arqueólogos han descubierto que esta palabra se encuentra 41 veces en las ruinas de Tesalónica y este fue el único pueblo en llamar a su alcalde un politarca.
Y cuando eso ocurre, justamente resalta cuán exacto fue Lucas, porque solamente menciona a los gobernantes con este nombre en aquella ciudad. Mientras los arqueólogos más desencaben, más confianza tenemos de la exactitud de la palabra de Dios. El problema es que la gente no espera ver estas pruebas y empiezan a ser escépticos. Ahora bien, empecemos a ver la iglesia. Pablo los menciona como la iglesia en Dios. Esa es su dirección. Puede ser la iglesia en Tesalónica, pero es la iglesia en Dios. Este es su verdadero hogar, su verdadera dirección. Fue en un segundo viaje que, recapitulemos un poquito, se encontraba aquí en Gálata con las iglesias que había fundado allí y dijo: vamos a evangelizar. Por lo tanto, fueron y el Espíritu Santo dijo no. Así que dijo: está bien, intentemos con Asia. Fue allí, el Espíritu Santo dijo no, error. Hasta que continuaron hasta llegar al mar sin poder seguir más adelante. Este es un ejemplo muy interesante de orientación. Ellos no habrían sido orientados si no se hubieran puesto en movimiento. Si ven, ellos no se sentaron en Galacia a esperar que el Espíritu Santo les diga algo. Dijeron: vamos a empezar con el trabajo. Pero el Espíritu Santo decía: no, no, no. Y el Espíritu Santo los estaba guiando hacia el oeste. Y llegaron al filo del mar y dijeron: bien, no podemos seguir más adelante. Y esa misma noche Pablo tuvo un sueño: ven a Macedonia y ayúdanos. Así que el Espíritu Santo te ayuda mejor cuando te pones en movimiento antes que cuando estás allí sentado sin hacer nada. Es siempre más fácil conducir un auto en movimiento que un auto que está parado. Es muy duro girar el volante cuando el carro no está en movimiento. Lo mismo es con los cristianos. Empiecen a algo, vayan y háganlo. Permitan que el Espíritu Santo les guíe mientras están en movimiento. No se queden a esperar. Así que cruzaron a Europa y llegaron a un puerto llamado Neápolis. Pero no se quedaron allí porque el pueblo clave en aquel lado de Macedonia, donde ellos llegaron, era Filipo. Yéndonos más al interior y un poco más tarde veremos la carta de Pablo a los filipenses. Pero tan pronto como pudo se puso en movimiento. En realidad fue arrojado de Filipo y se fue para este pueblo clave, principal Tesalónica. Así es como llegaron aquí. Predicó en la sinagoga para los judíos de allí. La política de Pablo era siempre llevar el evangelio a los judíos primero. Dijo: tengo una deuda primero con mi propia gente y luego al resto. Así que empezó en la sinagoga y eso invariablemente terminó en una crisis. Algunos judíos creyeron lo que les dijo y otros lo odiaron por ello, pero el grupo más fructífero de gente en cada sinagoga era la gente de las afueras, a los que se les llamaba temerosos de Dios. Era gente que no se habían hecho judíos, no habían sido circuncidados, pero estaban interesados en Dios e iban a la sinagoga porque de alguna manera sentían que el Dios de los judíos era un Dios real. Por eso eran interesados, observadores si se quiere, en los bordes de la congregación, y se les conocía como temedores de Dios. Usualmente es traducido en nuestras Biblias como aquellos que temían a Dios, pero ese es el título. Es una descripción de aquellos que creen en el Dios de Israel, pero no se hicieron judíos, y estos eran el grupo más fructífero que evangelizó Pablo, justamente como algunas situaciones que tenemos hoy en día. Donde hay una iglesia oficialmente establecida, los más fructíferos vienen de los bordes de la iglesia, no de aquellos totalmente comprometidos con la iglesia, sino aquellos quienes estaban interesados e investigaban. Y estos temedores de Dios fue el grupo mayor de los primeros convertidos que Pablo tenía en cualquier ciudad. Pero muy rápidamente lo usual era que los judíos ancianos de las sinagogas se ponían furiosísimos acerca de esto, porque Pablo les decía: ustedes pueden entrar y pertenecer a Dios sin convertirse en judíos, lo cual no iba muy bien con los líderes judíos, quienes esperaban que todos ellos fueran circuncidados y llegaran a ser miembros de las sinagogas. Así que Pablo inevitablemente tenía que salir de las sinagogas después de 2 o 3 semanas. Usualmente después de 2 o 3 sábados era arrojado de las sinagogas. A veces, en una forma más bien un poco traviesa, daba conferencias justamente a un lado de la sinagoga y establecía una iglesia justamente allí donde congregaba a sus miembros, lo cual no es siempre la forma más tinosa de hacer las cosas, tal vez, pero sin embargo le resultaba bien. De manera que siempre dejaba una iglesia a sus espaldas.
Los judíos eran muy celosos de sus convertidos, quienes eran principalmente gentiles, convertidos sin importar si es que ya habían estado asistiendo a la sinagoga. Ellos estaban perdiendo su congregación y celosamente temo que es esto bastante común. Aún intentaron una vez hacerlo con Jesús diciéndole, o mejor dicho, con Juan el Bautista, diciéndole, ¿sabes que Jesús está bautizando a más gente que tú, Juan? ¿Está llevando más gente al río que tú? Los celos son una cosa horrible. Realmente se opusieron a Pablo y fue obligado a salir. Ellos provocaron una revuelta civil y los amigos de Pablo, los recién convertidos, tuvieron que hacer votos para mantener la paz. Y por consideración hacia ellos, Pablo voluntariamente salió y se fue a otro lugar. Así que estuvo allí por un periodo muy corto, pero dejó una iglesia muy sólida. Deseo que supiéramos un poquito más de cómo lo hizo en tan pocas semanas y luego salir, empezando de la nada. Por supuesto, ellos conocían las Escrituras y tuvieron sus inicios en la sinagoga, muchos de ellos, pero él fue capaz de dejar una iglesia muy saludable. Creo que una de las razones fue que les dejó nacidos propiamente y verdaderamente vio que tenían lo que nosotros llamamos el paquete completo de Pedro, que ellos se arrepintieron, creyeron, fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Cuando se hace todo esto al principio con la gente, ellos permanecen mucho mejor. De manera que Pablo continuó hacia Berea, pero dejó a Silas y a Timoteo. Ellos no eran mucho el blanco de hostilidad, así que los dejó y se fue a ese lugar él solo. Ustedes probablemente sepan que allí se metió en grandes problemas y fue obligado a salir, y como estaba viajando hacia el sur, solo fue a Atenas. Tuvo un poco de tiempo allí difícil. Subió a la cumbre de Mars y dio un discurso público, pero se le burlaban. Hubo pocos convertidos y no dejó una iglesia allí y continuó hacia Corinto. Para este tiempo Pablo estaba totalmente desmoralizado. Es importante darnos cuenta de que en Filipo fue encarcelado, hubo temblor, había sido arrojado de Filipo, fue a Tesalonia, problemas otra vez, tuvo que salir de allí por la seguridad de sus convertidos o los ponía en problemas. Se fue a Berea, problemas allí, los judíos le persiguieron por todo el camino provocándole problemas. Se va para Atenas, se encuentra con todos los intelectuales, los filósofos, ellos se ríen de él cuando habla sobre la resurrección. Y aun cuando deja unos pocos convertidos, no pudo dejar una iglesia allí y llega a Corinto deprimido. Esto se ve en su primera carta a los Corintios. Dice, vine a ustedes en verdadera debilidad, temblando, y dije, realmente he perdido mis fuerzas. Y ustedes pueden entenderlo. Nosotros creemos que Pablo fue uno de los más exitosos misioneros de todos los tiempos, pero no son muchos a los que les gustaría esa experiencia. Uno tras otro, él tuvo tiempos difíciles, y cuando llegó a Corinto dijo, realmente he perdido confianza en mí. Llegó a ellos sintiéndose muy desmoralizado. Pero para este tiempo, Timoteo y Silas lo alcanzaron y le trajeron grandes noticias. Le dijeron, tú no tienes ni idea de cómo la iglesia en Tesalónica ha crecido. Le dijeron, ellos realmente han recibido la palabra, realmente andan con Dios, no hay necesidad de preocuparse por ellos. Le dijeron, hay uno o dos problemas y mencionaron uno o dos cosas, pero lo principal era levantar el espíritu de Pablo. Después de haber sido perseguido de la Seca a la Meca por todo el camino de Macedonia y Asia, y esto es lo que ahora entonces conocemos como Grecia. Él sintió que estas eran grandiosas noticias, y para cualquiera de ustedes que está en el servicio cristiano es muy alentador cuando escuchas que tus convertidos están firmes. Cuando escuchas que alguien hace muchos años fue guiado hacia el Señor y piensas, me pregunto cómo estarán, continuarán, y luego te enteras de que están creciendo, esto realmente levanta tu espíritu. Bueno, Pablo está en Corinto recibiendo buenas noticias de Timoteo y Silas. Las cosas marchan bien en Tesalónica. Solo pocos problemas, pero nada serio, y Pablo dice, voy a escribirles una carta.
Dice, no puedo ir, estoy atado formando esta iglesia en Corinto y eso tenía suficientes problemas, como lo veremos mañana por la mañana. Pero sin embargo, dijo, escribámosle una carta y así es como el Nuevo Testamento empieza, desde el principio. Hubo también otras buenas noticias porque no solo trajeron buenas noticias de Tesalónica, también trajeron un poco de dinero desde Filipo, lo cual fue terriblemente bienvenido porque cuando Pablo llegó a Corinto no tenía un centavo en el bolsillo. Así que regresó a su oficio de constructor de tiendas y tuvo que ir a las calles pavimentadas e hilar telas para hacer las tiendas y se encontró con una pareja de judíos que también construía tiendas, quienes habían escapado de Roma, donde habían problemas y sus nombres eran Priscila y Aquila. Eso fue muy alentador para él, así que los tres se sentaron en el pavimento para hacer tiendas juntos y entonces vino esta gran noticia sobre que Tesalónica iba muy bien y también le trajeron un regalo de dinero desde la iglesia en Filipo. Así que Pablo dice, excelente, ahora puedo dejar de construir tiendas por un rato y continuar estableciendo una iglesia en Corinto. Pero primero escribamos una carta a los tesalonicenses y digámosles cuán felices estamos con las noticias. Bien, ahora empecemos a ver estas dos cartas. Empieza el capítulo primero. Esta es la carta cálida, es realmente cálida. Pablo está contento por lo que ha escuchado de ellos y yo quiero resaltar 4 trinidades como fueron. 4 tripletas de palabras que resumen este capítulo. Y son muy importantes para nosotros. Pero lo que Pablo más enfatiza es cuán feliz está de escuchar que ellos han recibido el Evangelio. Ellos no solamente lo escucharon, sino que lo recibieron. Sigue mencionando esta palabra, recibieron. Ustedes realmente lo recibieron, lo recibieron y así que su receptividad son las buenas noticias que escucho de Timoteo y de Silas. La primera tripleta de palabras que quiero que pongan atención es que Pablo dijo, cuando nosotros vinimos a ustedes, les dimos el Evangelio en 3 formas: palabra, obra y señales. Así es como Pablo siempre comunicó el Evangelio. No siempre es la forma en la que lo comunicamos. Notan ustedes que no solamente son palabras. Muchos cristianos creen que si han dado a la gente las palabras del Evangelio, han dado el Evangelio. Eso no es verdad. Han dado parte del Evangelio, pero ellos no tienen pruebas de lo que se les ha dicho en palabras y que esas palabras son verdad. O para ponerlo sencillo, ellos necesitan ver el Evangelio, además de escucharlo. De las 3 cosas que Pablo mencionó, palabra, hechos y señales, 2 son para los ojos y 1 para los oídos. Y 1 en los ojos vale por 2 en los oídos en cualquier momento, pero 2 a los ojos y 1 a los oídos es buena comunicación. Lo es en nuestra era televisiva, pero también fue buena comunicación en ese entonces. Escuchen, Pablo no asumió que ellos esperaban escuchar el Evangelio. Él asumió que ellos estaban esperando verlo y los hechos eran la prueba humana de que las palabras eran verdaderas. Y las señales o milagros eran la prueba divina de que las palabras eran verdaderas. Ahora, nosotros nos concentramos casi exclusivamente en nuestro evangelismo en palabras, palabras predicadas, palabras impresas, palabras grabadas, palabras cantadas, palabras y palabras. Ahora, usted no va a comunicar el evangelio sin palabras. Esto es verdad, porque las palabras lo explican, pero son los hechos, la manera en que vivimos, las señales y milagros que son las pruebas humanas y divinas de que el evangelio es verdad. Cuando Jesús envió a sus discípulos 2 por 2, les dijo: lo que tienen que hacer es muy sencillo. Vayan a un pueblo, levanten a los muertos, sanen de sida o lepra, echen demonios fuera, sanen al enfermo y luego díganles, el reino ha llegado a ustedes. En otras palabras, demuéstrenlo antes de declararlo. Permítanles verlo antes de que los escuchen. Qué sencillo acercamiento. Pero nosotros no lo hacemos. Primero lo decimos. Pero Pablo fue muy sabio. Cuando escribió a los romanos les dijo: ustedes escucharon mi mensaje, vieron cómo viví y fueron testigos de las señales y milagros, todo por el poder del Espíritu Santo. Así he comunicado el Evangelio completamente, todo el camino desde Jerusalén hasta Albania, la cual está al otro lado de Grecia.
Así es como Pablo comunicaba el Evangelio. Palabra, hecho y señal. No me puedo quedar con esto ahora, pero ustedes pueden encontrar un capítulo sobre esto en mi libro, El nacimiento normal de un cristiano. Pero creo que necesitamos recobrar las tres dimensiones de cómo comunicar el Evangelio. Ustedes, tesalónicos, ustedes escucharon nuestras palabras, vieron nuestras maneras de vivir y ustedes vieron los milagros y dijo, ustedes han recibido lo que vieron y escucharon. Ya ven, el ver y el escuchar andan juntos en las Escrituras. En el día de Pentecostés dijo Pedro, lo que ustedes ven y escuchan. Nosotros queremos que la gente solamente escuche el Evangelio, pero ellos necesitan verlo. Y necesitan ver que funciona y necesitan ver vidas cambiadas. Y necesitan ver a Dios hacer maravillas y milagros y entonces creerán. Ellos creerán que las palabras son verdaderas, así que palabras, hechos y señales son la pequeña tripleta que deseo que tomen en cuenta. Entonces dijo, esto es lo que nosotros les hemos dado y ustedes lo han recibido. Lo aceptaron y lo creyeron. La siguiente tripleta que quiero mencionarles es, luego dice Pablo, y el resultado de su fe, su esperanza y su amor. Pablo siempre habló sobre estas tres cosas, no solamente al final de 1 de Corintios 13. Ahora menciona fe, esperanza y amor. Pablo constantemente habló sobre estas tres cosas y dice, y escucho que el resultado de su recepción de nuestro evangelio es que vuestra fe está creciendo, su esperanza y su amor son fuertes. Lo más débil en ellos era la esperanza, y Pablo iba a decir mucho acerca de ello más adelante en la carta. Pero no había nada que pudiera criticar sobre su fe o sobre su amor. Eso es bastante bien, ¿verdad? Grandioso cuando se tiene una iglesia que es igualmente fuerte en su fe y en su amor y en su esperanza. Pero fe y amor es un buen comienzo. Su esperanza era un poquito tambaleante, así que él tenía que fortalecer esa esperanza, porque el corazón de la esperanza es la segunda venida. Por eso es que hay mucho sobre la segunda venida en ambas cartas, porque es justamente eso el núcleo y lo más importante, nuestra bendita esperanza, pero fe, esperanza y amor. La siguiente Trinidad que menciona es Dios, Jesús y Espíritu. Todo esto es de alguna manera puesto en el capítulo 1. Eran completamente cristianos trinitarios. Eso es bastante importante. Hubo un movimiento de Jesús hace algunos años. No fue trinitario, fue unitario. Fue todo Jesús, ¿sí ven? Y algunos son todo Espíritu Santo, pero verdadero cristiano es trinitario. Es arrepentirse ante Dios, es creer en el Señor Jesucristo y recibir el Espíritu. Y desde el principio los tesalonicenses fueron trinitarios, no en su doctrina, sino en su dinámica, en su experiencia. Ellos conocían a Dios, conocían a Jesús y conocían al Espíritu. Tienen la imagen de una iglesia que tiene todo esto después de solamente pocas semanas de la cruzada de Pablo. ¡Qué triunfo!, ¿verdad? La tripleta final que quiero mencionar es la definición de Pablo de lo que es un buen cristiano. Usa tres verbos. Dice, ustedes cambian de los ídolos al Dios vivo. Servir al Dios vivo y esperar por su Hijo del cielo. Algunos de ustedes son predicadores. Hay tres buenos puntos para su sermón el próximo domingo en la mañana. Un cristiano es aquel quien se ha volteado de los ídolos al Dios vivo, pero ha cambiado a servir al Dios vivo. Ahora es un sirviente de Dios y es alguien quien está esperando que su Hijo venga del cielo. Tres maravillosos verbos, tres dimensiones de la vida cristiana. Ustedes han cambiado eso significa arrepentimiento, están sirviendo al Dios vivo y esperan por su Hijo que viene del cielo. Bien, señalaré estos tres puntos. Me han dicho que todo buen predicador tiene 3 puntos en su sermón, así que aquí tienen 4 sermones para que los trabajen. Pablo se mueve con estos 3 en su capítulo 1 y estas son tripletas muy importantes. Las 4. Continuemos en el capítulo 2. Aquí tenemos el primer problema que tiene que ver con el mismo Pablo y su integridad. Porque estos judíos, quienes estuvieron muy celosos de él en Tesalónica, realmente han empezado a maliciarle, a difamarle. Y tras de esto, por supuesto, está el demonio. El demonio es el padre de mentira. Y él está haciendo un trabajo para difamar al mensajero. Para deshacer un nuevo trabajo, él difama o al mensajero o destruir el mensaje. Usualmente lo hace así, en ese orden.
lo primero que hace es poner malas razones en el hombre que empezó el trabajo, decir mentiras sobre él. Y esto ya ha comenzado a suceder. Este es un caso en el cual podemos empezar a leer entre líneas lo que estaba diciendo en contra de Pablo, de lo cual ahora él se defiende. Trate de leer entre líneas lo que él trataba de decir en contra de Pablo. Este es el otro lado de la correspondencia y yo he hecho una lista de 9 cosas de las que acusan a Pablo. ¿Ustedes creen eso? 9 veces él defiende su integridad en contra de todas estas mentiras. Él no lo hace por su propio orgullo o reputación, él lo hace porque si él permite que sus enemigos destruyan su carácter, entonces no van a tener confianza en el evangelio que les ha dado. ¿Sí ven lo que quiero decir? Destruir el mensaje significa automáticamente poner dudas sobre el mensaje. Y estas son las 9 acusaciones que ellos trajeron. Número 1, Pablo es un torpe. Dejó la situación en confusión. Número 2, Pablo es un cobarde. Él es un criminal en escapada. Y escapó de ustedes. Nosotros sabemos que fue a proteger a los convertidos porque ellos tuvieron que pagar una fianza por él. Tuvieron que tener un vínculo por la paz, lo cual significó una gran suma de dinero que ellos tuvieron que poner. Por eso los dejó de manera que ellos no tuvieran que perder esa suma de dinero. Lo acusaron de ser un cobarde. Tercero, lo acusaron de ser un fanático. Dijeron que tenía una mente cerrada, que no tenía balance. 4, lo acusaron de ser mujeriego, porque habían muchas mujeres liderando en la nueva congregación. 5, lo acusaron de ser un engañador, un estafador. 6, lo acusaron de ser un adulador que jugaba a ser actor. 7, lo acusaron de ser un oportunista que solo estaba haciendo esto por avaricia y por ganar dinero, por el dinero que ellos le darían. 8, lo acusaron de ser un ocioso que no tenía que trabajar, que tenía una vida fácil. 9, lo acusaron de ser un dictador, que se enseñoreaba sobre sus convertidos y que tenía una mala, dura actitud con ellos. Esta es una lista horrible. 9 cosas de las que le acusaban, de las cuales ninguna era verdad. Pero, ¿saben? Son pegajosas. Cosas como estas se pegan en la mente de las personas. Y todo esto fue dicho tras sus espaldas, cuando se había ido. Eso fue bastante duro. Y Pablo escribe esta carta para defender su integridad, para que no se pierda la confianza en el evangelio que les había predicado. A él no le importa su propia reputación, pero todo esto es imponer motivos inútiles. Y quiero decirles que el diablo está en todas las cosas. 9. En todas las 9 cosas. Toma una para reconocer uno. ¿Sabes lo que quiero decir? En verdad, está tras estas acusaciones. El diablo trata de imponer en Pablo sus propios motivos satánicos, porque todas estas 9 cosas se pueden decir sobre el diablo, pero no se les podría decir sobre Pablo. Así que, ¿cómo se defiende Pablo? Mira, aquí tenemos las 9 formas. Apela ante los tesalónicos y ante Dios como 2 testigos diferentes y dice, como Dios es mi testigo y como ustedes también son mis testigos, que ninguna de estas acusaciones son verdad. Él dice, ¿un ladrón? Miren la efectividad de mi ministerio. Ustedes son una iglesia sólida, llena de fe y amor, y están evangelizando a otros. ¿Ese es un ladrón? Su efectividad. Segundo, apela a su audacia. Fuerza, lejos de ser un cobarde que escapa. Él ha estado en la cárcel en Filipo y viene al siguiente pueblo, Tesalónica, y empieza a predicar. ¿Es eso cobardía? Si hubiera sido un cobarde, habría huido fuera del país. 3. Apela a su forma de ser. Dice, lo que siento lo digo y lo que digo lo siento, no trato de engañar a nadie. Apela a su devoción. Dice, si nadie me aprueba, Dios me aprueba. Apela a su humildad.
Dijo, no luché por mis derechos o mi dignidad. Apela a su gentileza. Fue como una enfermera con un bebé. Como una enfermera con un niño. Apela a su desprendimiento. Les dice, les di mi tiempo, les di mi dinero, les di a mí mismo. Suena como una persona que está en ello, está en algo por lo que pueda conseguir de ello. Apela a su ocupación, lejos de ser un vago. Trabajé de sol a sol todos los días. Sin electricidad, ustedes no podrían trabajar en la oscuridad. Dice, mientras haya luz, yo trabajo todos los días, mañana y tarde. Apela a su santidad. Soy sin culpa y sin nada para ser reprochado. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado alguno? Casi repitiendo su Señor. Apela a su seriedad. Les dice, no solamente fui como una madre para ustedes, sino también como un padre. Fui como un padre en todo sentido. Fui como una madre. Cuando necesitaron un poco de consuelo, fui como un padre cuando necesitaron un poco de disciplina. Finalmente fue estricto. Les dice, nunca comprometí mis principios con ustedes. Nunca intenté engañarles en nada. Ahora, ¿por qué dice todas estas cosas sobre sí mismo? Bien, lo dice porque quiere defender el Evangelio. Y él no permitiría a nadie que lo atacara para destruir su mensaje. Una de las cosas que le dijeron es que los adulaba cuando estaba presente y los olvidó cuando estuvo ausente de ellos. ¡Qué cosa tan horrible para decir! Pablo les dice, muy lejos de olvidarme de ustedes, estoy constantemente orando por ustedes. Nunca les adulé cuando estuve con ustedes y nunca les olvido cuando estoy lejos de ustedes. Ustedes están en mi corazón. Bueno, es una señal de la clase de cosas que el diablo ama plantar en el trabajo cristiano. Siempre trata de hacer a los cristianos desconfiar de sus líderes. Le encanta imponer falsas intenciones y nosotros no somos ignorantes de sus estratagemas. Si solamente el demonio dijera todo esto sobre él mismo. Pablo menciona también que él se esperaba este sufrimiento. Dice a los tesalónicos, ustedes deben esperarse esto también, o a los tesalonicenses. Sufrir por los cristianos es una prueba de elección, que ustedes son escogidos por Dios. Es un punto de honor, es un sello de fe, es el sello del cristiano. Les dice que los que realmente deberían estar preocupados son aquellos que nunca sufren por el Evangelio, aquellos que nunca la han tenido difícil, aquellos que nunca han hecho enemigos, aquellos que nunca tuvieron que pagar el precio. Ellos son los que deberían preocuparse. Les dice, el sufrimiento es normal, pero les dice, no les voy a dejar continuar con ello. A él no le importaba ser puesto en prisión o azotado, o apedreado, o dejado por muerto, por lo que pelea y pelea fuertes en contra de cualquiera que meta falsas intenciones en su ministerio o que intente destruir su ministerio. Así que este es un pasaje muy fuerte. Entonces llegamos a la tercera sección de la carta. El capítulo 1 se trata de la receptividad del Evangelio. El capítulo 2 trata de su integridad como un ministerio. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 y el 5 son para ayudarles a crecer en madurez. Él está aún concerniente en que aún hay mucho por crecer y conocer. Hay dos áreas en particular en las que está preocupado por ellos. Una, su santidad. Dos, en particular, las mujeres y el trabajo. Muy práctico. Muchos creen que la santidad es monástica, divorciadas en la vida real, pero las dos áreas de las que va a hablar son las mujeres y el trabajo. En segundo lugar, está muy preocupado sobre la esperanza de ellos. Su fe es tan fuerte como puede ser. Su amor es muy fuerte, pero su esperanza es tambaleante. Y él tiene que resolver eso. Tomemos primero su santidad. Mujeres, decirles esto es un poco embarazoso, pero en Tesalónica aquí está el tipo de cosa. Un hombre llamado Demóstenes dijo esto: nosotros tenemos a las prostitutas para el placer, tenemos amantes para satisfacer las necesidades diarias de nuestros cuerpos y tenemos esposas para que engendren a nuestros hijos y para el cuidado fiel de nuestro hogar. Y esa era la vida griega.
Eso era lo normal. Todos lo hacían. Es de estos antecedentes que los convertidos venían. Y él tenía dos cosas para decirles. Número uno, ustedes se adueñan de una mujer, una esposa, monogamia. Y decir esto en aquellos días era revolucionario. Me encanta la historia de este chico escolar que dijo que estar casado con una mujer por el resto de la vida es monotonía. Era monogamia, y eso fue introducido por la prédica del Evangelio cristiano. Y tuvieron que cambiar de prostitutas, amantes y esposas. No solamente esposas, sino esposas, porque el divorcio reina en el mundo antiguo. Tú dejabas a tu esposa por la modelo más reciente cuando querías hacerlo, tan a menudo como cambiarse de carro o su equivalente en aquellos días. Es en contra de ese antecedente que Pablo en Tesalonicenses 4 dice, permanezcan con sus esposas y no la traten como una prostituta ni a un amante. Mantenga la cama matrimonial con honor. Eso es parte de la santidad práctica, eso es lo más importante. La otra área de la santidad con la que lidia es el trabajo diario. No se puede ignorar. Estaba hablando sobre trabajo a 230 hombres. En esta misma habitación, un mes atrás, regularmente usamos este lugar para las conferencias de hombres. Uno de los temas que tomamos fue el trabajo. La inmencionable palabra de 4 letras. Me pregunto cuándo fue la última vez que tuvieron un sermón sobre el trabajo en la iglesia. Ahora, muchos predicadores no predican sobre el trabajo porque ellos mismos no trabajan. ¿Sí saben lo que quiero decir? Realmente la mayoría de las prédicas en las iglesias son hechas por gente que no salen a las 8 o 9 los lunes para el trabajo. Quizá trabajan 16 horas al día para la iglesia, pero no tienen un trabajo, así que no entienden. Y he visto cursos de discipulado tras cursos de discipulado y ninguno habla sobre el trabajo. Todo ellos le dicen a uno cómo ser cristiano en su tiempo libre. Cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo testificar, cómo servir a la iglesia. Y todo esto da la impresión de que tú sirves al Señor fuera del tiempo del trabajo. Y eso deja a los cristianos con los pies con comezón. Quieren escapar del trabajo y quieren involucrarse en el servicio cristiano. Escuchen, si ustedes son cristianos, ya están en servicio cristiano a tiempo completo. Ahora deseo no haber dicho esto y agarrarles desprevenidos, porque muy a menudo en reuniones como esta pregunto, ¿cuántos de ustedes están en servicio cristiano a tiempo completo? Y casi media docena de manos se levantan. Digo, ¿cuántos de ustedes están en servicio cristiano a tiempo completo? Y otras pocas manos se levantan. Y continúo preguntando lo mismo hasta que toda mano se levanta. Porque no importa si eres un chofer de taxi o un misionero. Lo que tengas y cómo lo hagas es tu santidad, es tu amor por el Señor en el servicio al prójimo. Lo haces para glorificarlo a Él. De otra manera va a desperdiciar la mayoría de tu vida productiva. El 60% de tu vida productiva va a ser perdida para el Señor hasta cuando veas que el trabajo es santidad y la manera en que lo hagas. Así que Pablo ha dicho a esta gente que ganen su propio modus vivendi, hacerlo su ambición, no ser dependiente de nadie. Los cristianos no deberían vivir de la caridad de otros cristianos, y los cristianos con cuerpos capaces de trabajar deberían ganarse la vida y mantener la familia y tener suficiente para dar a otros en necesidad. Pablo no está hablando sobre aquellos que no pueden trabajar, sino sobre los que no lo harán. Hay una gran diferencia y hablaré más al respecto cuando veamos la segunda carta, pero tratando de ayudarles a ver lo que una vida santa significa, tiene que hablar sobre las mujeres y sobre el trabajo y sobre cosas muy prácticas. Creo que vamos a parar allí porque la esperanza es un tema bastante grande y se unirá con la segunda carta, la cual es más pequeña también. Así que pararemos este estudio aquí y lo reanudaremos próximamente.